Y en esta nueva manera de relacionarnos con la muerte, con todo lo que ello implica, después de haber comprendido los miedos que nos impiden percibirla de una manera mucho más integrativa, integradora, después de haber propuesto una manera de acompañar de una forma espiritual a la persona que está a punto de morir, o después también de comprender cómo poder confortar desde las nuevas certezas a las personas que se quedan y que han dicho adiós a su ser querido, ahora llega el momento de comprender qué ocurre en el tránsito, qué ocurre con esas conciencias, entidades, almas que abandonan el cuerpo y que continúan su experiencia consciencial en el otro plano. Eso serían un poco los llamados los desencarnados, ¿no? Son personas que acaban de fallecer y que están un periodo en lo que se llama el tránsito antes de cruzar a la luz. Bueno, entonces me voy a detener ahora en este episodio, digamos, de todo el ámbito de la muerte. La persona que está acercándose a la muerte, que aún está viva, está en proceso de desencarnar, va cambiando su foco de conciencia del mundo exterior al mundo interior y poco a poco va cambiando de dimensión. Cuando el cuerpo muere, ocurre lo que sería la primera etapa que comparte Kubler-Ross, que sería cuando el capullo se muere, se abre, digamos, y la mariposa sale del capullo, ¿no? La segunda etapa sería esa etapa de tránsito, que Emilio Carrillo comparte muy bien en su libro precisamente El Tránsito. En esa etapa es cuando la persona sale del cuerpo, ya hemos dicho antes, puede ver la escena desde arriba, hay un túnel de luz, hay seres queridos y entidades espirituales que vienen a acompañarnos, vemos nuestra vida como en una pantalla toda de golpe, entendemos todo lo que hemos vivido. Bueno, eso sería un poco la parte, digamos, del periodo de transición, hasta que cruzamos a la luz, que ya dejaríamos el reino astral, entraríamos en el reino de la esencia, que no es más que el del amor incondicional, que no es más que el más allá, que como nos recuerda Carrillo, el más allá realmente es una realidad consciencial, tangible, real, donde lo que podemos experimentar es la unicidad, es decir, ya no hay más dualidad, ni escisión, ni separación, experimentamos la instantaneidad, ya no hay presente ni pasado, solamente un presente eterno, y experimentamos una quietud y una paz interior repleta de amor. Y si bien esto que comento es, digamos, lo ideal, o el tránsito más natural y más fluido que se podría tener una vez que uno ha fallecido, la realidad es que hay miles, millones de seres, de almas, que no cruzan a la luz y que se quedan, hay dos opciones, o bien se quedan vagando por el astral, o bien se acaban adhiriendo, pegando al campo electromagnético de una persona viva, que es lo que tradicionalmente se conoce como posesiones, que de eso hablaré después. Entonces, ¿qué ocurre con los que se quedan vagando por el astral? Bueno, claro, es que el proceso de transición en el que uno está en el astral es un proceso complicado, porque uno tiene que despertar a la realidad de lo que es, tiene que despertar del sueño de la vida terrenal, y mucha gente, muchas almas están tan identificadas con su personaje, con su vida en la tierra, con la parte del coche, no del conductor, que ni siquiera se dan cuenta de que han muerto y siguen recreando en el astral, a través de una proyección interna de la conciencia, siguen recreando el tipo de vida, de realidad que tenían en su vida. Entonces no son siquiera conscientes de esto. Y ahí es cuando se convierten, digamos, en lo que José Luis Cabouli llama almas perdidas. Este hombre es un médico argentino, un anestesista, que en determinado momento de su carrera dejó el ejercicio de la medicina para dedicarse por completo a la sanación a través de las terapias de vidas pasadas. Y él ha estudiado como ninguno todo el tema de la vida antes de la vida, la vida entre vidas, el viaje del alma, tiene un montón de libros. Y el que a mí me sirve un poco para compartir esto es uno que se llama Terapia de la Posesión Espiritual, en el que él habla de las almas perdidas, que son de muchos tipos, normalmente son familiares, pueden ser, ángeles caídos, los llama él, pueden ser también obsesores kármicos, mistificadores, en fin, él ofrece una clasificación, quien quiera puede investigar por ahí.
Pero me voy a detener básicamente en las almas perdidas, que suelen ser familiares, y que se han quedado un poco atrapadas aquí en el astral por varias causas, ¿no? Bien porque no sean conscientes del momento de la muerte, por ejemplo, porque hayan muerto sin tener la conciencia. Un ejemplo, morir en la mesa de operaciones con anestesia general. Entonces has perdido la conciencia antes de la muerte y cuando despiertas en el otro plano no sabes que has muerto. También otra causa de quedarse atrapado en el astral es que sea una muerte repentina o una muerte violenta, o también que haya una falta de práctica espiritual consciente, es decir, que la persona, claro, no sabe o no acepta, no está en su paradigma mental que hay vida después de la vida, de forma que no puede entender que siga teniendo, no un cuerpo ya, pero que siga existiendo después de su propia muerte, de forma que ni siquiera sabe que ha muerto. Se crea mucha confusión ahí. Otras almas, sin embargo, sí que son conscientes del momento de su muerte, sí que saben que han muerto, pero se quedan en el astral, haciendo un libre uso de su libre albedrío. Se quedan por muchas causas, bien por preocupaciones, porque quieran cuidar a su familia viva y no quieran despegarse de ellos, bien por creencias o por miedos de que haya un juicio final y no quieren cruzar a la luz, bien por algún tipo de adicciones a drogas, alcohol, y manteniéndose en el astral y pegándose, como ahora comentaré, a gente viva, pueden seguir experimentando el gusto y el placer de la adicción a través de alguien que está vivo, bien por apegos a lugares, a casas, a personas, en fin, hay un montón de causas que todas al final lo que hacen es que esta alma perdida se quede un poco vagando ahí en el astral. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso va a depender mucho del nivel de conciencia del alma, que en realidad es el mismo el mismo estado de conciencia que tenía la persona antes de morir. Aquí no hay milagros. O sea, uno no muere y de pronto, ¡pum!, se abre la conciencia. En el tránsito, en este periodo, en el astral, el alma tiene, o la entidad espiritual tiene exactamente el mismo estado de conciencia que tenía la persona en vida un minuto antes de morir. Por eso habrá quienes, crucen a la luz después de estar un periodo de tiempo en el astral, aunque el tiempo realmente ahí no existe, y habrá quienes no crucen nunca la luz, se queden en el astral vagando de manera indefinida y directamente enlacen con la siguiente encarnación, que casi seguro que será bastante densa porque no habrán hecho un poco el balance ni la comprensión realmente de lo que han vivido en la vida que han dejado, ¿no? Porque se han quedado en el astral sin haber trascendido hacia la luz, ¿no? Entonces, ¿qué haría falta para que un alma perdida cruce a la luz? Lo primero es que tenga conciencia de que no tiene cuerpo físico, de que ha fallecido. Eso es el primer requisito, claro. Y después también que esté abierto a la idea, a la realidad, al hecho de que hay vida después de la vida, porque si para esa persona antes de morir y para el alma que está en el tránsito, en consecuencia, no existe la vida después de la vida, no va a abrirse a esa posibilidad, no está dentro de tu paradigma, por tanto no le das cabida a que esa realidad se materialice y te quedas indefinidamente vagando porque no entiendes que no estés viviendo en la realidad 3D que conocías hasta entonces. Y de entre estas almas perdidas, si bien algunas, como hemos visto, se quedan simplemente vagando por el astral, un poco así confundidos, incluso creyendo que siguen vivos, hay otros que se adhieren, que se quedan pegados al campo energético de una persona. Y esto de alguna manera, el hecho del contacto con los muertos o la permanencia o pervivencia de los seres desde otros planos en es algo que está presente en todas las tradiciones de todas las culturas del planeta. Y es que la realidad es que vivimos rodeados de un mundo invisible, que no por el hecho de que no lo veamos no existe, y que estos seres, estos difuntos errantes, sí ejercen una influencia en los seres vivos. Hay que puntualizar que no es que penetren en el cuerpo, eso es muy raro, puede ocurrir, pero no es lo habitual, no hay una posesión real del cuerpo. Lo que ocurre es que el alma desencarnada, el difunto, queda adherido, queda enganchado, atrapado de alguna manera en el campo energético de la persona viva. ¿Cómo puede ocurrir esto? El alma es un conjunto de campos electromagnéticos, lumínicos,
y que también, como al ser un campo electromagnético, es un campo gravitatorio. Entonces, por la razón que sea, pueden quedarse adheridos o enganchados al campo energético de una persona viva, y entonces el psiquismo del difunto se acaba convirtiendo en una energía intrusa que se confunde, que se funde con la mente subconsciente de la persona viva. Y claro, esto tiene un montón de consecuencias para las personas vivas, digamos, para nosotros, ¿no? Claro, el hecho de que no estemos abiertos a la pervivencia del alma, a la existencia de la vida más allá de la vida, nos hace que no nos abramos a estas posibilidades como, como teorías dentro de los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Porque hay un montón de síntomas, como por ejemplo el escuchar voces, la personalidad múltiple, los trastornos obsesivos, las fobias, los miedos, las ideas repetitivas de suicidio, en fin, un montón de síntomas que muchas personas vivas sienten y que son diagnosticadas, bueno, como trastornos psiquiátricos y son medicados y tal, que no se deben más que al acoplamiento de un ser desencarnado en tu campo energético. Entonces, bueno, la cuestión también es saber qué factores nos hacen vulnerables al acoplamiento de estas almas, ¿no? Ya sabemos, el aura es nuestro campo, nuestro campo energético y es nuestro escudo protector. Y la fortaleza y la contundencia de nuestra aura va a depender mucho del estado interno que tengamos a nivel físico, emocional, mental, energético. De manera que cuando hay algún problema, algún resquebrajamiento en el aura, somos vulnerables a este tipo de enganches, ¿no? ¿Qué causas o qué factores pueden debilitar nuestra aura y hacernos vulnerables a esto? Por ejemplo, cualquier tipo de experiencia traumática puede resquebrajar o hacer un agujero o debilitar nuestra aura. También las operaciones quirúrgicas, el estar una estancia prolongada en el hospital, tener un ambiente diario tóxico en el trabajo, relaciones de sexo sin amor, factores kármicos, pactos con la oscuridad o canalizar a entidades que no son de luz precisamente. En fin, hay un montón de factores. Se trata no de tener miedo a estas cosas, pero sí de ser consciente que ocurren. Y de esa manera vamos a poder, cuanto más conscientes seamos de nuestro campo energético y más conscientes seamos de que tenemos que mantener nuestra aura fuerte, limpia, contundente, más recursos también podremos encontrar para llevar esta limpieza o esta puesta a punto a cabo, ¿no? Hay un libro muy interesante de Víctor Manuel Fernández Casanova que se llama Técnicas de Protección Energética. Ahí podéis encontrar un montón de información, de técnicas, de ejercicios, de dinámicas para limpiar espacios, limpiarse uno mismo, proteger el aura, en fin. Es importante tomar conciencia de esto para evitar este tipo de acoplamientos, ¿no? Energéticos, que al final es lo que son, un acoplamiento energético. Y otra manera de protegernos, por así decirlo, aunque ya sabemos que en esencia no hay que protegerse de nada, que toda experiencia es bienvenida para el crecimiento, la evolución, y que todo lo que nos pasa tiene un sentido, y en realidad cuando uno está vibrando en amor puro e incondicional, nada te toca, nada te afecta, lo denso no te llega, pero los que todavía no estamos ahí, pues está bien tener pequeños recursos o pequeños trucos para fortalecer o ser consciente de nuestra energía en situaciones en las que, se requiere, ¿no? Entonces, aparte de ser consciente del campo energético, es muy importante, como nos recuerda José Luis Cabouli, sanarnos internamente, porque la terapia no termina enviando a esa alma perdida a la luz. Ya la hemos ayudado con los apegos que le impedían cruzar, ya ha cruzado. No, ahora hay que trabajar con la persona viva y ver qué traumas, qué bloqueos todavía perviven en ella y que son los que realmente han permitido, de manera inconsciente, han consentido, bien porque su aura estuviera resquebrajada o por cualquier otro tipo de acuerdo que la persona no conoce a nivel consciente, han permitido que esa alma desencarnada enganchara en su propio campo energético. Entonces hay que sanar eso porque, claro, hay una tentación muy grande en echarle la culpa o responsabilizar de todos los males de la persona a esa entidad desencarnada que se ha enganchado. Uno tiene que tomar la responsabilidad de decir, ¿por qué yo estoy atrayendo estas situaciones
qué hay en mi aura, qué hay en mi campo energético que no estoy cuidando y que está permitiendo que estos acoples ocurran, ¿no? Y también, como nos recuerda Carol Mateos, que ella también trabaja mucho con lo que llama círculos de ánimas, trabajando en grupos de personas para ayudar a los desencarnados a cruzar a la luz. Ella habla de que lo importante es amarnos y respetarnos, porque normalmente la persona viva a la que se le engancha un desencarnado suelen tener, ya hemos dicho, el campo energético debilitado, pero también, aparte de por razones quizá pasajeras, muchas veces es por algo mucho más profundo, como una falta de autoestima, como un no tener los límites emocionales claros, y por tanto tampoco tu aura tiene unos límites que permitan protegerte de energías adversas que te puedan perjudicar, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno se respeta, se quiere, realmente recupera esa autoestima y ese valor propio, nada de lo externo te va a afectar. O sea que parte de la sanación, parte de la protección o del fortalecimiento del aura es vibrar en amor, en alegría, en disfrute, en agradecimiento, y eso nos va a situar en otra banda vibracional en la que ya no caben estos acoplamientos. Bueno, llegado a este punto habrá quien diga, uff, qué miedo, yo no quiero saber nada de esto, no sé cómo gestionarlo, no sé primero si me lo creo o no me lo creo, y si me lo creo, ¿qué hago con ello? ¿Yo qué recursos tengo? ¿No? Y nos da mucho miedo. También no perdamos de vista el gran efecto que ha causado en la población mundial todas las películas de Hollywood, todo el tema de los muertos, los espíritus, el más allá, todo el miedo que nos han metido con eso. Eso está también muy pensado y muy medido para, evidentemente, primero hacernos creer que eso es ciencia ficción, y en el caso de que trascendamos esa limitación y realmente aceptemos que es real, que hay vida después de la vida, que los desencarnados están ahí, que los espíritus están con nosotros, hacernos que tengamos mucho miedo y mucho rechazo a eso. Es decir, estamos muy condicionados y muy manipulados también a ese nivel. Entonces, por eso es muy importante, como nos recuerda José Luis Cabouli, ¿no?, que habla mucho de este tema, recordar que cuando nos contactamos, quien pueda o quien quiera o quien sepa hacerlo, quien lo sienta, con los desencarnados, que recordemos que no son campos electromagnéticos y ya está, que son seres, que son almas sintientes, vivientes a su manera, ¿no? No están vivas en la tercera dimensión, no tienen una corporeidad, pero están vivas, son conciencias vivas y conectadas, ¿no? Y que evidentemente, aunque su accionar sobre los vivos muchas veces es perjudicial, no podemos olvidar que estas almas perdidas necesitan ayuda, es que están perdidas. Entonces necesitan de nuestra compasión, de nuestra comprensión, de nuestra ayuda. Quien quiera, quien pueda, quien así lo sienta, lo ideal sería ayudar a esos desencarnados, como nos recuerda Lourdes Tornos en su vídeo Duelo y Muerte, ayudarles a entender quiénes son en este nuevo estado de conciencia, ayudarles a entender qué les ha pasado, ayudarles a reestructurar sus vínculos con sus seres queridos para que puedan soltar aquellos apegos que les impidan avanzar y cruzar a la luz, y sobre todo ayudarles a recuperar su sentido de merecimiento, porque mientras se sigan sintiendo indignos de recibir el amor, no van a poder cruzar a la luz, porque cruzar a la luz es un ejercicio de recibir amor. Entonces hay que sentirse merecedor y sentirse que uno es digno de ese amor para poder realmente avanzar, ¿no? Entonces, bueno, esa sería nuestra tarea, nuestra misión a un nivel particular, y luego a nivel global también. Cada vez que ayudamos a un desencarnado a cruzar, no solamente le estamos ayudando a él, sino que estamos ayudando al campo astral del planeta, que está plagado de miles, de billones, de millones de almas que están ahí atrapadas, bien porque no han podido cruzar por las razones que ya hemos comentado, o bien porque han sido secuestradas, que bueno, ese ya es otro tema que, eso ya sí que suena a ciencia ficción, pero es real y ocurre también. Y bueno, son como de alguna manera ganado, están ahí, los toman como cosechan su energía, son vampirizados energéticamente por entidades oscuras y por eso no les permiten cruzar a la luz, ¿no? Entonces, bueno, cada gesto, no podemos ayudar a cada ser desencarnado, a cada alma que está perdida en el astral, pero sí podemos también, mandar luz y amor y pedir y rezar quien quiera, o lo que cada uno sienta para
mandar la mayor luz posible a estas almas, ¿no? Y lo más bonito y lo más importante no solamente es la ayuda que les podemos prestar a ellos, sino también las enseñanzas y el crecimiento y los regalos que nosotros desde este plano podemos recibir cuando nos abrimos a que estos seres existen e incluso que podemos contactar con ellos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos obligan, digamos, los desencarnados? ¿A qué nos empujan a tomar conciencia? Bueno, lo primero es a aceptar que hay otro mundo que está en este mundo y que estas almas, estos seres desencarnados, interactúan con nosotros y que pueden incluso llegar a alterar nuestros estados mentales o nuestras decisiones vitales, ¿no? Tenemos igualmente que tomar conciencia de lo que Bowlby llama el circumconsciente, es decir, toda la energía que nos rodea, darnos cuenta de que somos energía y de que estas almas, de que estos acoplamientos ocurren, porque no vamos a poder protegernos de lo que no conocemos. Si no somos conscientes de que somos energía, de que estas cosas ocurren, no vamos a poder decir que no a algo que realmente no está en nuestra mente, no está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? También otro regalo que nos trae toda esta relación con los desencarnados es todas las posibilidades terapéuticas que se abren con esto, porque si se puede empezar a considerar la posesión, por llamarla así, como una posibilidad más de estudio dentro o de sanación dentro de los trastornos psiquiátricos, bueno, sería maravilloso, porque en vez de medicar a las personas y en vez de drogarlas, y cuanto más droga se le dé a una persona psicótica porque tenga quizás síntomas que tienen que ver con un desencarnado que está enganchado, más denso se vuelve su campo energético, más se nubla su conciencia, más difícil al final resulta que ese desencarnado se despegue y la persona acaba cayendo cada vez más profundo. Entonces es una posibilidad muy importante a considerar. Lo que pasa, claro, que cuéntale tú esto a un psiquiatra, ¿no? te encierran a ti por compartir esto, ¿no? Pero bueno, todo eso está compartido por médicos, o sea que bueno, ellos han tenido que trascender, como compartí antes, bueno, todos los miedos y todas estas dudas, ¿no? Y también otro de los regalos que nos trae, bueno, esta relación con los desencarnados es que tomemos conciencia de la necesidad de proteger a los niños, a nuestros hijos, a los niños en general. ¿Por qué? Porque los niños son muy vulnerables al accionar de estas almas perdidas. Y esto es porque hasta que no tenemos 7 años, nuestra aura es totalmente permeable, no está formada todavía, nuestro campo energético no es firme. Entonces, la protección del niño depende del campo energético de los padres. Por eso los niños llaman tanto la atención de los padres, sobre todo en los 7 primeros años. Papá, mira, papá trae, cógeme, mamá, porque están reclamando una atención que lo que hace es protegerles. Es decir, la atención de los padres en los 7 primeros años de vida constituyen la protección energética de los niños. Por eso es tan importante prestarles esa atención sin llegar a malcriarlos o a convertirlos en pequeños tiranos, pero bueno, sí ser conscientes de que cuando reclaman atención no es que sean unos caprichosos o bueno, unos demandantes, sino que realmente necesitan la energía de los padres para protegerse. Entonces, bueno, tomar conciencia también de que no es buena idea llevar a los niños a lugares donde puede haber una concentración grande de almas perdidas, por ejemplo, los hospitales, las cárceles, los sanatorios, los cementerios, los psiquiátricos, las casas viejas. Es mejor no llevar a los niños a esos sitios, y si hay que llevarlos porque, bueno, es algo de causa mayor, se le puede pedir protección al Arcángel Miguel, se le puede proteger al niño con una esfera de luz azul, en fin, poner muchas técnicas, ¿no? Igualmente, con respecto a los niños, es muy importante respetar su integridad, no solamente física, sino emocional, porque en el momento en el que un niño, por ejemplo, es maltratado físicamente, psicológicamente, sexualmente, su campo energético se destroza y ahí ya sí que se hace totalmente vulnerable a cualquier tipo de ataque, ¿no? Igualmente, sin tener que llegar a esos extremos traumáticos, como adultos tenemos que cuidar mucho la manera en la que nos dirigimos a los niños, porque muchas veces lo que para nosotros es una interacción normal,
para un niño puede causar un efecto muy fuerte y muy agresivo, y eso puede debilitar su campo energético también. No hay que estar ahora con pies de plomo todo el rato asustados, simplemente que todo esto esté en la conciencia y que esté dentro de las posibilidades que están ahí, no para tener miedo, sino para conocerlo, porque nuestro poder verdadero es conocer lo que hay. Escudarnos en el miedo realmente nos debilita y nos hace sentir impotentes, y tenemos todo el poder para vivir la vida como queremos y para elegir lo que queremos elegir. Y el tema de los desencarnados no es para tener miedo. En recordar, son almas que necesitan ayuda, no todas, ahora luego vamos a ver un poquito más adelante que bueno, no todas tienen buenas intenciones, pero la mayoría son familiares que están perdidos y que necesitan ayuda. Entonces, incluso las entidades oscuras que están en el astral y que saben lo que están haciendo y hacen el mal a propósito, tienen su sentido y su cabida dentro de la perfección del universo, y cuando lo conocemos se acaba el miedo, porque a la vez que reconocemos eso, reconocemos nuestro poder para cuidar nuestro campo energético y para mantener nuestra vibración lo más alta posible. Y en todo este periplo de comprender la muerte desde un punto de vista más holístico, más integrador, más completo, sería muy recomendable y sería estupendo que todos pudiéramos tener una muerte consciente, pero para ello tenemos que prepararnos en vida, porque hay dos maneras de morir: o de manera inconsciente, como ya hemos visto antes, porque hayamos perdido la conciencia antes de la muerte, o porque haya sido una muerte violenta y repentina, o porque no tengamos una preparación espiritual previa, o puede ser una muerte consciente, que es lo ideal. Y lo ideal no solamente porque ya hemos visto, si uno asume la muerte estando en vida como algo natural, va a poder disfrutar de la vida muchísimo más, sino también porque preparándonos para una muerte consciente vamos a asegurarnos que vamos a ascender a la luz. Porque por muy preparados que nos sintamos y muy espirituales que nos creamos, puede ocurrir que nos convirtamos en un alma perdida cualquiera, en una más, si por ejemplo al morir olvidamos quiénes somos, si olvidamos que realmente lo que acabamos de dejar es una experiencia en la 3D, y que lo que realmente somos es un alma que está experimentando, o si por ejemplo hemos vivido la muerte con mucho trauma alrededor, podemos confundirnos y convertirnos en un alma perdida. Entonces, ¿cuáles serían un poquito las condiciones o los ideales para no convertirnos en un alma perdida? Primero, tomar conciencia de la naturaleza de todas nuestras relaciones afectivas que tenemos en vida, para así poder cortar los lazos energéticos en aquellas relaciones que sintamos un tipo de apego o de dependencia emocional que realmente no nos hace bien ni a nosotros ni a los demás. Si cortamos eso estando en vida, cuando muramos no tendremos ese enganche que nos puede retener en el astral. Igualmente tenemos que tomar conciencia de nuestras emociones, pensamientos y de nuestras creencias. Tenemos también que revisar nuestros apegos y nuestros deseos insatisfechos, porque es muy probable que si nos vamos frustrados, nos morimos estando frustrados porque no hemos conseguido este deseo o este objetivo, que nos quedemos en el astral queriendo conseguirlo sin reconocer que ya no tenemos cuerpo y que esa aventura ya se ha acabado, ¿no? En definitiva, para no convertirnos en un alma perdida es muy importante desprendernos en vida, es decir, morir antes de morir. Y eso no es algo dramático, al revés, es soltar todos los apegos, todos los lastres, todas las relaciones tóxicas, todo lo que nos impide realmente avanzar ahora en vida, que va a ser lo mismo que nos impida avanzar una vez que hayamos muerto hacia la luz. Entonces, cuanto más conscientes seamos de ese otro plano, cuanto más contactemos con ese plano esencial que también somos, cuanto más soltemos todos esos apegos y más nos desprendamos de lo que nos pesa, mucho más ligeros vamos a vivir en vida, más vamos a disfrutar y más preparados vamos a estar realmente para cruzar a la luz en el momento en el que el cuerpo se muera y trascendamos al siguiente plano. Y ya casi cerrando este tema de la muerte, podemos abrirnos a la conciencia de las comprensiones que nos trae la muerte, como nos recuerda Carrillo, ¿no? Porque
Evidentemente en el viaje del alma hemos pasado por por un recorrido muy intenso, muy interesante, ¿no? Entre encarnaciones recordamos todo, luego encarnamos, olvidamos todo, como hemos olvidado buscamos fuera respuestas, soluciones, nada nos satisface porque estamos buscando fuera y las soluciones están dentro, que no es más que el conectar con lo que somos. Por tanto, la muerte en este contexto no es una pérdida, como decía Kubler-Ross, la muerte es un amanecer. En realidad, al morir estamos despertando a lo que somos, estamos yendo hacia la luz de lo que realmente somos, hacia nuestra esencia. Entonces, la muerte es un despertar, esa sería la primera comprensión, ¿no? También comprender que morimos cuando lo decidimos. Es decir, no hay accidentes. Uno puede morir de un accidente, evidentemente, pero no es algo fortuito, es algo que el conductor, que tú como alma, como espíritu, sabías que iba a ocurrir, lo has permitido, lo has de hecho organizado para que ocurriera así, porque eso estaba dentro de tu plan evolutivo y estaba perfecto. Es decir, morimos cuando lo decidimos, el conductor siempre sabe cuándo va a morir. Igualmente, no hay errores, o sea, cuando se ha trascendido y se ha cruzado al otro lado, uno se da cuenta, bueno, de que no hay errores, de que todo está dentro del plan perfecto, de que ese juego de la mente de enjuiciar, de valorar, de sopesar lo bueno, lo malo, esto sí, esto no, es absurdo, porque todo entra dentro de la perfección del plan, ¿no? Entender que tampoco hay juicios, no hay nadie que nos juzgue al otro lado, simplemente todo es un juego, es un aprendizaje, ¿no? Comprender también que nuestra auténtica naturaleza es la conciencia y comprender, por tanto, que el karma desaparece, porque el karma no es un castigo externo que nos viene dado porque hemos hecho mal las cosas y la vida nos devuelve. No, el karma es simplemente una serie de lecciones que nuestra alma elige y que trae a la vida física para experimentar, simplemente para despertarnos. O sea, el karma sirve para despertarnos a la esencia de lo que somos y para conectar con nuestra verdadera esencia. Una vez que hemos conectado con la luz de nuestra alma, ya el karma desaparece, no tiene ningún sentido, porque el karma simplemente es un vehículo, valga la redundancia, porque es un vehículo para el coche, o sea, para esa parte de nosotros que tiene que vivir la vida desde el yo físico, mental y emocional, porque a un nivel del conductor el karma no existe y no tiene ningún sentido. Y los regalos que la comprensión de la muerte desde esta visión tan amplia nos trae, no solamente a nivel personal, como por ejemplo poder vivir con más conciencia, disfrutando más de la vida, o poder vivir más en paz, más conectados con la esencia, o vivir sin miedo, o vivir más conectados con el corazón y con el amor. Todo eso está muy bien y es muy importante, pero seamos también conscientes de que abrirnos a esta comprensión de la muerte, es más, a la comprensión y a la certeza de que la muerte no existe, es algo muy importante ahora mismo en relación a lo que está ocurriendo a nivel global. Es decir, para el advenimiento de un tiempo nuevo, para que ancle de verdad la energía de la quinta dimensión en la Tierra y se pueda integrar con la tercera y podamos empezar a generar una nueva realidad entre todos, es muy importante que a un nivel global nos abramos al hecho de nuestra inmortalidad, al hecho de que la muerte no existe y que nos abramos, por supuesto, previamente a nuestra dimensión espiritual, porque solamente así podremos realmente empezar a vivir sin miedo, sin conflictos, sin enfrentamientos y comprendiendo que toda la paranoia y todo el miedo que nos han metido de la muerte no es más que otro factor más de distorsión, no es más que otra pieza más en el puzzle de la manipulación para privarnos del acceso a la magnitud de todo lo que somos y privarnos de la reconexión con la esencia que verdaderamente somos. Bueno, entramos ya en el último apartado del vídeo, en el que voy a hablar de un tipo de contacto. Ya hemos visto previamente qué ocurre cuando nos abrimos a nuestra esencia, contactamos con nuestra multidimensionalidad, con nuestra inmortalidad. Cuando expandimos la conciencia, entramos en contacto con el otro lado, comprendemos la muerte, con todos los factores que he ido desarrollando hasta ahora. Y también ahora me detengo en el tipo de contactos que hacemos con los seres de otros planos. Bueno, cuando nos abrimos entonces no solamente a la realidad de que existe otro plano, sino nos atrevemos, nos damos el permiso para contactar con los seres de ese otro plano, podemos empezar a desarrollar un contacto diferente, no solamente con nuestros guías, sino con lo que podemos llamar nuestro equipo espiritual,
Hay un libro que cuenta todo esto muy bien y que, bueno, a mí me inspira y, bueno, me abrió a esta posibilidad, a esta manera de relacionarme con estos seres. Es el libro de Jan Slater que se llama Pon el cielo a trabajar. Ella nos recuerda que, bueno, evidentemente no estamos solos en este plano, ya lo hemos visto, un montón de seres desencarnados, seres queridos fallecidos, guías, ángeles nos están ayudando, pero bueno, por la ley universal de la no intervención tienen que respetar nuestro libre albedrío, y si nosotros no les pedimos ayuda, ellos nunca van a intervenir, aunque nos vean pasarlo mal, porque si lo pasamos mal, lo estamos pasando mal desde el yo pequeñito, desde el coche. El conductor sabe perfectamente que esa experiencia, por muy dura que parezca, es necesaria para la evolución del alma. Entonces, la ayuda solamente nos va a llegar si la pedimos, y es un consuelo saber que la ayuda que necesitamos está solo a la distancia de un pensamiento. Y es que hay miles de ángeles que están desempleados, que están deseando y con los brazos cruzados, deseando que les pidamos. Muchas veces no lo hacemos porque tememos molestarlos, porque pensamos que nuestra petición es una tontería, y en realidad el espíritu está deseando que lo incluyamos en nuestra vida y que le hagamos partícipe de todas nuestras cosas. Y en esta aventura conciencial en la que estamos muchos embarcados, ¿no? Y abriéndonos, y cada vez más personas abriéndose a eso, de contactar con los seres de otros planos, llega el momento en el que tenemos que comprender qué pasa con el tema de las canalizaciones, ¿no? Cuando empezamos a recibir información a través de otras personas, ¿no? Esto nos pasa a todos cuando estamos en momentos de incertidumbre, de convulsión en la propia vida, en una disyuntiva, en una separación de caminos, y necesitamos que alguien que ve, alguien que tiene contacto, capacidad, posibilidad de contactar con el otro plano, que nos traiga información de, bueno, de nuestro momento vital, de cuáles son las mejores opciones, de cuál es nuestro propósito de vida, de cuál es nuestro origen. Es muy legítimo y es muy normal que busquemos toda esta información, repito, sobre todo en momentos así de convulsión y de confusión. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces recibimos canalizaciones erróneas, ¿no? La canalización no es más que una información que se supone que viene de la fuente, se supone, o que viene de seres de luz, de muy alta vibración, de muy alta conciencia, y que es transmitida por seres humanos a través de otros seres humanos. Es decir, pasa la información y llega al resto de la gente. Antiguamente, los que canalizaban eran solamente personas elegidas, ¿no? Y personas generalmente, bueno, relacionadas con la iglesia o no, o bueno, personas especiales, ¿no? Hoy en día, que nos estamos todos abriendo a nuestra multidimensionalidad, lo que ya hemos hablado antes, es muy normal que todo el mundo en realidad tiene el potencial para canalizar, pero hay mucha gente que ya de hecho lo está haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Hay un montón de información, sobre todo en relación a fechas como el 21 de diciembre del 2012 o el 23 de septiembre que acabamos de pasar del 2017, ¿no? Con esa alineación en Virgo tan fuerte, ¿no? Hay un montón de predicciones apocalípticas, el fin del mundo y tal. La cuestión es, ¿qué ocurre con las canalizaciones, ¿no? ¿No se supone que están trayendo información fidedigna de fuentes de luz? O sea, ¿qué pasa? ¿Que nos están engañando los canalizadores o que ellos mismos están confundidos, ¿no? Claro, se supone que los canalizadores son personas que tienen la percepción sensitiva mal desarrollada, las capacidades psíquicas despiertas, y ellos muchas veces, casi siempre, confían plenamente en sus percepciones y en la información que reciben, y se sorprenden de que muchas de las informaciones que ofrecen no sean realmente reales, no sean fidedignas, ¿no? Entonces la cuestión es saber qué está pasando, o sea, por qué tantas canalizaciones no son correctas, no son de fiar, ¿no? Para esto hay una página que se llama yesua.net y tiene un artículo, tiene dos sobre las canalizaciones. En uno se habla sobre cómo influye el plano astral en la canalización. Y es que, claro, olvidamos que el plano astral, por una cuestión vibratoria, está muy cerca de la Tierra. Entonces, ya hemos visto como en el plano astral hay una multitud de seres desencarnados, entre otras cosas,
que bueno, no han conectado aún con su alma y están vibrando con emociones muy densas de miedo, de conflicto, resistencia, odio, todo eso. Entonces, junto a todos esos seres que están creando esa densidad en esa capa del astral, también nosotros como los vivos estamos proyectando continuamente en el astral, a nivel global sobre todo, y a nivel personal también, un montón de pensamientos, de emociones. Por ejemplo, si hay un miedo general a catástrofes naturales, todas esas imágenes de catástrofes se quedan en el astral. Y luego ocurre que una persona que canaliza, sin darse cuenta, está conectando con esa capa del astral, del bajo astral, y trayendo esa información de desastres, va a ocurrir una hecatombe y tal, y lo está presentando como una información totalmente creíble y fidedigna. Entonces, bueno, eso básicamente es lo que ocurre. Junto a todas esas energías, hay también lo que José Luis Cabowli llama fuerzas adversas, que bueno, pueden dar un poco así de yuyu, pero realmente están ahí también y tienen también su función dentro del puzzle de la creación, ¿no? Y bueno, suelen ser entidades oscuras que se llaman, que tienen la intención evidentemente de impedir el advenimiento de la luz en la Tierra. Tienen la intención de desanimar a la persona que está en el proceso de desarrollo espiritual. Si la persona además, aparte de estar en un proceso de redescubrimiento de quién es y de recordar lo que realmente es, si esa persona tiene la intención, porque sea terapeuta o porque así lo sienta, pues de expandir la luz, la conciencia, de ayudar a otros a despertar, claro, el machaque de estas entidades a estas personas puede ser incluso mucho mayor, porque quieren impedir a toda costa que la luz ancle, ¿no? Y bueno, todo eso ocurre, pero tampoco hay que tener miedos, hay que entender y recordar que muchas de estas entidades en realidad son esclavos de otras que están más arriba y que son enviadas para, bueno, para limitar, para coartar, para dificultar el avance espiritual de los seres humanos vivos, ¿no? Y tenemos que entender eso, que algunos son esclavos y que lo que necesitan es que nosotros les recordemos y les reconectemos con la esencia de luz que también son, ¿no? Y entender también que son parte, como decía antes, de la creación, que tienen su propósito divino, porque muchas veces lo que hacen es obligarnos a despertar a la realidad de que tenemos un cuerpo energético, que nos pueden influenciar, atacar, se pueden enganchar, y pasado ya la etapa del miedo, tomar conciencia de eso nos reempodera, o sea, realmente tienen una función de despertar espiritual muy grande estas entidades. Entonces, bueno, todo es perfecto, pero tenemos que saber que eso también está en el astral y que muchas veces los canalizadores conectan con esos obsesores que están ahí y que también lo que quieren es tener un poco de protagonismo, ¿no? Porque muchas de estas entidades todavía están muy enganchadas con la frecuencia densa de la Tierra y todavía necesitan como la admiración y la dependencia del ser humano. Entonces les encanta anunciar catástrofes, crear miedo, porque cuanto más grande sea la catástrofe que están transmitiendo, más importantes se sienten ellos, ¿no? Son como gurús astrales que al final, bueno, están ahí haciendo lo que pueden, que es lo único que creen que saben hacer. Por eso es tan importante, si se puede, ayudarles a reconectar con su esencia de luz, que por supuesto que también la tienen, ¿no? Y nosotros hacernos conscientes también de que, bueno, los canalizadores muchas veces contactan con estas presencias y, bueno, cada uno tiene que aprender a discernir hasta dónde llega, ¿no? Con la información que recibe. Bueno, y es que aunque haya un montón de ventajas en esto de abrirse a contactar con el plano invisible, con el plano espiritual, tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿quién nos asegura, quién nos certifica que la información que nos llega viene realmente de un ser de luz? ¿Quién nos puede confirmar la identidad de un ser que dice ser un tal maestro o tal ser ascendido? No hay nadie externo que nos pueda confirmar todo esto. Tenemos nosotros que aprender a desarrollar esa escucha y ese discernimiento, ¿no? Lo único que cabe es la responsabilidad. Para mí es la palabra clave. Si tuviera que escoger una palabra que reúna, que defina, que realmente marque la dirección
que el despertar espiritual tiene es responsabilidad. Es una palabra y bueno, no una palabra, una concepción, una nueva actitud ante la vida de la que llevo hablando desde el vídeo 1, el abrirnos a la responsabilidad de lo que somos, dejar de ser víctimas, empoderarnos, tomar las riendas de nuestra vida. Y en este campo también, por supuesto, estamos todos llamados a responsabilizarnos, tanto los que dan la información como los que la reciben. Los que dan la información tienen que ser conscientes. Primero, evidentemente, tener una intención buena. O sea, si tienen ya malas intenciones, mal empezamos, ¿no? Pero bueno, que ellos tengan claro que realmente la intención que tienen al contactar con el otro plano y traer información es una intención de luz, realmente para apoyar a los demás, ¿no? Pero también tienen que ser conscientes los canalizadores de la frecuencia, de la vibración que están emitiéndose ellos en el momento, porque ya sabemos que todo funciona por resonancia y por atracción, de forma que si ellos están vibrando en densidad, en miedo, en preocupación, van a atraer a entidades que estén vibrando a esa misma frecuencia y evidentemente la información, la calidad de la información no va a ser una información de luz que sea beneficiosa para todos, ¿no? Entonces, bueno, a que se hagan conscientes de su vibración, que se hagan conscientes también de sus sombras, que conozcan realmente qué partes oscuras hay ahí, porque cuando estamos emitiendo la frecuencia nuestra como seres humanos, también las sombras juegan un papel en esa emisión de frecuencia, y si no somos conscientes de esas partes oscuras que están en nosotros, vamos a estar emitiendo algo sin darnos cuenta. Entonces tenemos que aprender a conocernos, que implica conocer nuestras sombras y conocer también cuáles son los mejores momentos para canalizar. Si estamos enfadados, frustrados, cansados, seguramente vamos a atraer a frecuencias, entidades o información que no es de fiar en realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso en lo tocante a las personas que ofrecen la información. Y luego los que reciben la información también, por supuesto, tienen un papel responsable, ¿no?, ante esto, porque es muy fácil decir, no, fulanito me ha contado tal y es su culpa que mira lo que me dijo y luego no se ha cumplido y me metió miedo. Bueno, pero si tú has comprado esa moto, la has comprado tú. Entonces, que cada palo sostenga su vela, ¿no? Y en este caso, el que recibe la información tiene que aprender a discernir si la información que recibe es pura o no es pura. ¿Cómo aprender esto? Bueno, primero la información que es impura suele empujarnos a la dualidad, ¿no?, a juzgar esto es malo, esto es bueno. Suele ser coercitiva, nos obliga, nos empuja, haz esto, no hagas esto, ¿no? Nos deja como un sabor de boca raro, nos están como empujando, nos sentimos juzgados. Si no comprendemos algo de lo que nos dicen, como que se enfadan, ¿no? Cuando hay cualquier tipo de sentimiento raro, es que la información no es pura. Cuando nos están generando miedo con la información, no es pura. ¿Por qué? Porque una información, todo esto aparece en la página que decía antes de yesua.net, en este artículo de cómo influye el plano astral en la canalización, porque en realidad cómo saber si la información que uno recibe es una información pura, suele dejar en la persona que canaliza, suele quedar una sensación de bienestar, de paz, de serenidad. Suele sentir también la persona que esa información siempre es apoyadora, es decir, cualquier información que recibamos que sea disonante, que nos esté causando un conflicto con algo, tampoco va a ser pura. Es decir, las entidades de alta vibración no tienen ninguna intención en crearnos distorsión. Evidentemente, a veces la verdad puede molestarnos y eso es inevitable, pero la intención de las entidades de luz realmente nunca va a ser crear un conflicto o una lucha interna en la persona que recibe la información. Asimismo, la información pura que viene de entidades de luz realmente, ¿no?, que están en el plano del alma, en ese plano en el que, bueno, la vibración que se emite es de paz, de confianza, de respeto, de amor. Esa información nunca va a ser coercitiva, ya hemos dicho, nunca nos va a obligar a hacer nada. La entidad espiritual que se esté canalizando nunca se va a enfadar
si nosotros dudamos de su identidad o no hacemos caso de las sugerencias que nos dé, nunca de las imposiciones, sino quizá de los consejos o sugerencias, jamás se va a ofender si no hacemos caso porque sabe que hay libre albedrío y no va a sentirse ofendido. Ellos están en otro plano donde la ofensa no tiene cabida realmente, ¿no? La información que estas entidades den va a ser siempre una información útil para todos. Mucho cuidado con aquellos que digan esta información es solo para este grupo, específica para fulanito, para esta comunidad. Donde hay exclusivismo no hay buena intención nunca, ¿no? Las entidades de luz realmente que canalizan información de alta frecuencia jamás van a entrar en el campo energético de la persona que canaliza. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que dice, no, a mí es que me posee este ser de alta vibración, y entonces yo escribo, canalizo. Una cosa es que te llegue la información de este ser y otra cosa es que entre en tu campo energético. Un ser de luz jamás va a entrar en tu campo energético, porque por muy de luz que sea, ya el que esté en tu campo energético supone una violación de tu espacio y supone una intromisión y todo eso va a acabar afectando a tu psiquismo y a tu estado energético de una manera u otra. O sea que un ser de luz que canalice mensajes puros jamás va a entrar en tu campo energético y tampoco va a estar todo el día hablándote y haciendo que escribas o mandándote información. Los seres de luz de verdad, de alta vibración, con mensajes importantes para todos, son seres de luz que hablan poco y dicen mucho. Entonces, bueno, ojo simplemente con tener, bueno, esto presente a la hora de tanto canalizar uno mismo como abrirse a que otros te transmitan sus canalizaciones. Bueno, pues ya estamos llegando al final y como conclusión a este vídeo 13 y también como conclusión a todo este viaje que empecé con vosotros en febrero y que se ha ido desplegando a lo largo de estos 9 meses en estos 13 vídeos, al final a lo que estamos llamados como seres humanos de luz que todos somos es despertar a nuestra maestría interna y para ello lo primero es darnos cuenta de cuáles son los impedimentos, los obstáculos, las resistencias internas que nos impiden desarrollar esa maestría. De manera que lo primero es entender, que es lo que he hecho un poco hasta ahora, intentar comprender por qué ponemos ese poder fuera, ¿no? O sea, por qué tenemos a veces esa ansia por saber nuestra vida, que nos den respuestas otros, buscamos canalizadores, gente que eche el tarot, que tenga acceso a los registros acásicos, en fin, lo digo no como un juicio o como una condena, porque yo he pasado por las manos de muchísimos terapeutas estupendos, perdón, cada uno con su técnica, cada uno con su conexión y cada información que he recibido en su momento me ha sido útil para crecer hacia una dirección u otra y me ayuda mucho a aprender a discernir también. La única manera de aprender a discernir es equivocándote y, bueno, aprendiendo a desarrollar esa escucha interna para saber realmente qué es lo que vibra contigo y qué es con lo que te quieres quedar de todo lo que te cuentan, ¿no? Entonces, bueno, entenderlo primero. ¿Por qué entregamos el poder a otros, ¿no? ¿Por qué buscamos esta ayuda? Que está muy bien buscarla, pero muchas veces lo hacemos desde un espacio de mucha inquietud, de necesidad de salir de la incertidumbre, de impaciencia, de desconfianza en la vida. Y por eso buscamos esas respuestas, buscamos las conexiones de otra gente que ve, que está en contacto con el otro lado, ¿no? Y buscamos con ansia y nos creemos todo lo que nos cuentan porque necesitamos una concreción, ¿no? Nuestra mente, nuestro ego quiere respuestas y las quiere ya, ¿no? Y bueno, esa muchas veces es la trampa, ¿no? Entonces es importante entender esa ansia que tenemos, ¿no? Para, bueno, aprender a modularla, ¿no? Y acercarnos a toda esta información con cierta prudencia, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de desarrollar la maestría interna. Entonces, lo primero, que es lo que también vengo ya hablando desde los primeros vídeos, es sanarnos a nosotros mismos, mirar dentro, ver las heridas que hay abiertas, reconocerlas, limpiarlas, bueno, quitar capas y capas para que realmente el diamante que somos pueda lucir con todo su esplendor y bueno, esa es en definitiva el viaje del alma y el viaje del ser humano, ¿no? En esta reconexión con nuestra maestría interna
puede ser que llegue un momento, todo esto depende mucho de cada persona, ¿no? Pero bueno, puede ser que llegue un momento en el que uno necesite desidentificarse con los roles que te han asignado. Y a ver, es que hay un montón de instrumentos, de conocimiento antiguos, pues la cábala, la numerología, el Kin Maya, las familias de almas, el diseño humano, en fin. Todos son sistemas de clasificación de la personalidad que está muy bien porque nos pueden dar un marco de referencia que nos indique un poquito cuáles son los dones que traemos de fábrica, de nacimiento, o cuáles son los desafíos que también traemos un poco ya preasignados, ¿no? Y está muy bien saber con qué contamos para, bueno, movernos con cierta holgura, ¿no?, en el camino. Pero para mí lo que yo he ido experimentando, y esta es mi experiencia y la comparto desde lo mío, es decir, no pretendo sentar cátedra, simplemente compartir lo que yo he vivido. Son sistemas súper útiles que nos pueden abrir a la comprensión de quiénes somos, entender nuestros mecanismos, nuestras sombras, un montón de cosas, pero también pueden convertirse en corsés, es decir, pueden limitarnos a una parcela de la realidad muy concreta, muy pequeñita, y nos estamos perdiendo el resto de parcelas que son potencialmente también están ahí disponibles para nosotros, ¿no? O sea, si uno se considera, pues yo soy guerrero amarillo del Kin Maya y además soy proyector del diseño humano y soy barquero de familia de alma, en fin, todas las etiquetas estas al final nos acaban constriñendo a una faceta, a una parte de la realidad muy pequeña, y además también acaban alimentando al ego, porque si el viaje del alma consiste en despertar del sueño de que no somos este cuerpo, no somos esta mente, este ego, sino que somos la esencia, el conductor, el alma, la conciencia, la unidad, cualquier sistema que insista en encasillarte en un espacio, al final lo que está promoviendo es que el ego siga identificándose con todos esos personajes y con todas esas etiquetas, y al final eso yo creo que va a la contra de la evolución. Por eso mismo puede ocurrir que en un momento dado del camino de autoconocimiento, de crecimiento en el que todos estamos, puede ser que uno sienta a veces la necesidad de distanciarse de un centro al que había estado vinculado, o de un maestro, de un profesor, de un grupo de gente con el que ha crecido durante una etapa que ha sido muy enriquecedor, y de pronto a lo mejor siente que hay como una asignación, ya he dicho ahora, de los roles, pero también mucho cuidado cuando un maestro o una persona conectada con el otro plano que te trae información, cuando parece que cree saber o sabe, de hecho da igual en realidad, cuando tú crees que esa persona sabe de ti mucho más que tú, y que sabe de dónde eres y cuál es tu origen y por tanto cuál es un poco la misión que como alma te corresponde, y te empuja, aunque sea de una manera dulce y desde el corazón, pero un poco como se supone que eso es lo que tú tienes que hacer como alma, como esas características, y tú te sientes obligado a realizar esa labor. Cuidado, porque realmente el despliegue y el compartir de nuestros dones y talentos, de nuestras capacidades psíquicas, de nuestras habilidades, lo que sea, siempre tiene que venir desde el disfrute y la libertad total. En el momento en que uno siente una mínima coerción o un mínimo empuje o una mínimo, no sé, presión en que tienes que hacerlo, eso hay que tener cuidado con eso. Luego cada uno tiene que experimentarlo y sentirlo, pero puede ocurrir que esto pase, ¿no? Y también cuidado con los maestros o los profesores o los guías que en un momento dado del proceso de acompañamiento te están acompañando a lo mejor y por la razón que sea consideran que ya te toca estar bien, ¿no? Entonces ya te toca estar bien, y ¿qué haces? Que no estás ya bien, que no estás contento, disfrutando de la vida, tal, y tú estás ahí en tu proceso todavía fastidiado, con molestias, bueno, en fin, con todos los síntomas de todos los colores que se pueden tener cuando uno está quitando capas, ¿no? Claro, la persona que recibe este tipo de comentario puede sentir como, bueno, primero sentirse juzgada, sentirse tremendamente culpada o incluso avergonzada de, jolín,
¿qué hago todavía aquí? Es verdad, yo debería estar dando saltos por ahí de alegría y muriéndome de risa todo el día y estoy aquí amargado en mi proceso y no puedo salir. Es verdad que es importante tener a veces a alguien fuera que te dé un toque, porque muchas veces estamos en el proceso de introspección, de limpieza, de autosanación y nos obcecamos, nos quedamos ahí totalmente atascados, nos hemos creado una zona de confort que no es cómoda, pero sí es de confort porque es conocida, nos hemos protegido ahí, nos hemos parapetado y nos cuesta mucho trabajo salir de esa identificación con el dolor y el malestar. En ese caso es súper bienvenido que alguien te dé un toque y te diga, oye, mira, a ver, que la vida es mucho más, que ya toca salir. Y la intención de ese comentario es muy hermosa, realmente quieren que tú estés bien. Pero también hay que tener mucho cuidado porque nadie, absolutamente nadie, excepto la propia persona, sabe cuál es el propósito de su alma. Nadie sabe la antigüedad que tiene tu alma. Nadie sabe el karma que tú traes a esta vida. Nadie sabe la cantidad de capas que tú te tienes que quitar para realmente dejar lucir el brillante que eres y llegar a completar la misión que has venido a completar en esta vida. Entonces, cualquier persona, maestro, profesor, guía, que asuma o que considere que ya te toca estar bien, que tienes ya que salir del proceso, cuidado, hay que respetarse a uno mismo, aprender a acompañarse y darse el espacio interno para vivir el proceso, por muy duro que resulte, por muy largo, por muy penoso, hay que aprender a tratarse a uno mismo con amor, con compasión y bueno, tener paciencia y confiar en que realmente no hemos encarnado justo en esta vida, que es la vida, o sea, el momento evolutivo de la humanidad es tremendamente apasionante. Hay millones de seres humanos, de almas que han querido encarnar ahora, porque ahora es el momento del despertar real. Llevamos vidas, miles de vidas esperando a esta vida, entonces, ¿cómo nos vamos a quedar sin cumplir nuestra misión ahora? Es imposible. Es nuestra mente, nuestro ego el que tiene dudas, impaciencia, inseguridad. Nuestro conductor se muere de risa y dice, ay, pobrecitos, no con rechazo, sino con ternura, de pobrecito, pero claro que va a cumplir su misión, pero a veces habrá quien tenga que estar en un proceso de limpieza, de introspección 1 año, habrá quien esté 2, habrá quien esté 5 o 20. Nadie puede juzgar desde fuera el tiempo que tú necesitas como alma para reconstituirte, para recuperarte realmente, para rescatar la luz que tú eres. Tenemos que conectar con ese amor propio para respetar nuestros procesos y también tener conciencia de que es nuestra impaciencia muchas veces la que nos lleva a buscar esa ayuda fuera y a buscar a referenciarnos fuera. Entonces es muy importante crear ese espacio interno de silencio desde el que poder conectar realmente con nuestra verdad, conectar con los tempos que nuestra alma necesita para desarrollar su propósito, para quitar las capas de porquería que están cubriendo el diamante que realmente somos. Y es que estamos aquí solo y exclusivamente para recordar lo que somos, para ser lo que somos. Evidentemente, durante eones, hemos acumulado muchísimo sufrimiento porque no hemos podido ser quienes realmente éramos, no hemos podido compartir nuestra esencia, nuestra luz, porque bueno, no era el momento de la humanidad para poder recibir eso. Tenemos muchas memorias dentro de impotencia, de sufrimiento, de persecuciones, y eso está ahí, pero también ya hemos limpiado mucho y ya también toca pasar página y darnos cuenta realmente de que ahora evidentemente sigue habiendo seres, gran parte de la humanidad que está en este olvido, en este adormecimiento todavía y en este sufrimiento de no recordar quiénes son, ¿no? Pero bueno, el despertar está en marcha y cada uno va a hacerlo a su ritmo, según sea el propósito de su alma, no hay que tener prisa, lo que hay que tener claro es que la salida es hacia el interior, eso seguro. Las respuestas no van a venir de fuera. Eso no implica que no podamos buscar la guía, la inspiración de alguien que ya haya recorrido ese camino, que ya haya despejado muchísimas capas de densidad que cubrían ese diamante y que realmente la luz que están emitiendo sean inspiración para nosotros. Hay que encontrar un equilibrio entre
no entregar nuestro poder y creer todo lo que otros nos dicen y rechazar la ayuda o rechazar la guía o la inspiración de otros. No hay que negar los dones y los talentos y la luz que otros tienen ahí para nosotros, porque pueden ser de gran inspiración. Recordemos que todo es resonancia, todo funciona por vibración y que cuando estamos cerca de alguien que realmente está vibrando con su luz a toda pastilla y que realmente está conectado con su ser y con su corazón, por pura resonancia nos facilita que nosotros también conectemos con nuestra luz y rompa por fin toda esa capa de condicionamientos. O sea que está muy bien buscar esa guía, pero no dando el poder, no convirtiendo a un canalizador en el gurú, sino sabiendo que son simplemente personas que han hecho su camino y que podemos servirnos de ellas en el buen sentido como inspiración sin olvidar nunca nuestro poder. Porque después de tantos siglos de sufrimiento, ahora estamos llamados cada uno a ser faros de luz, que no es más que, bueno, pasar página, reconocer el dolor, las heridas del pasado y entender que bueno, todo ha servido para conducirnos hasta este momento perfecto en el que somos ya unos seres sabios y antiguos con mucha luz y mucho amor para entregar y para compartir, ¿no? Y entender que todo lo bueno del pasado va a pervivir con nosotros y va a acompañarnos durante muchas vidas, ¿no? Entonces, ahora por fin toca recordar lo que somos, que no es más que ser quienes somos, no tenemos que conseguir nada, alcanzar nada, llegar a ningún sitio. Como nos recuerda Emilio Carrillo, vivir una vida espiritual es darnos cuenta de la innecesariedad de la iluminación. No hay que conseguir nada, ya somos todo lo que estamos ansiando. Simplemente consiste en vivir una vida sencilla, estar atentos a las señales, porque las señales guardan la hoja de ruta de nuestra alma, fluir con la vida tal como viene, bueno, estar simplemente en el asombro y en el agradecimiento y en la aceptación del misterio, ¿no? Eso es básicamente lo que consiste ser un faro de luz y al final no es más que estar cerca de nosotros mismos. No consiste en vivir una vida aislados de los demás, estar siempre en el interior o irnos a una montaña como una anacoreta ahí aislado de todo. No, es estar en la vida, participar de lo que queramos participar, con quienes queramos hacerlo, pero sabiendo realmente que el diamante que somos está ya casi limpio. Habrá quien todavía no lo tenga limpio, está perfecto, todos estamos ahí quitando capas y limpiando, pero realmente estamos destinados a lucir con luz propia, estamos destinados a relacionarnos con nosotros mismos, con el otro plano y con los seres humanos que están en esta dimensión con nosotros. Estamos destinados a relacionarnos desde nuestra luz, desde nuestro poder, desde nuestra plenitud y nuestro bienestar, porque para eso hemos venido a esta tierra. Entonces, bueno, no se me ocurre mejor conclusión para este vídeo y para toda esta saga, ¿no?, de vídeos que he compartido, este viaje tan hermoso que para mí ha resultado profundamente sanador, profundamente revelador, porque el organizar todo este material, el darle un sentido, el ponerlo en orden. Bueno, he recibido muchísima ayuda del otro plano, he hecho un gran uso de mi equipo espiritual para organizar todo esto, porque bueno, a veces el material era de una magnitud y una profundidad y una complicación excesiva y sin embargo se ha ido desenvolviendo todo con una fluidez y una facilidad que yo realmente me quedaba asombrada. Entonces, bueno, agradecida a todo mi equipo espiritual, agradecida a todas las personas que me habéis ido siguiendo estos meses, agradecida a los que aún no me conocen y bueno, está perfecto, ahí quedan mis vídeos como testigo de mi propio camino, de mi propio periplo, de mi aprendizaje. Los entrego a la vida, entrego mi experiencia, mis comprensiones, mi despertar y la parte de mí que todavía seguramente pueda estar dormida. Entrego todo lo que soy a este campo de conciencia unificada en el que estamos todos, desde un deseo real y profundo de que la humanidad realmente luzca al unísono
conectada con el diamante que está en el corazón de cada ser humano y que realmente está deseando brillar y expandirse no solamente en la Tierra, sino en el universo entero. Estamos llamados a lo mejor, estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos, y desde ese convencimiento os mando un abrazo enorme, mucho amor para vuestro camino. Seguiré en contacto, tengo muchos proyectos que están bullendo y que están cocinándose, así que bueno, los seguiré compartiendo y que la vida disponga de ellos como considere, y todo el amor y toda la luz para vuestros caminos. Sentíos, confiar en vosotros, en vuestra intuición, en vuestro corazón. Por supuesto, pedir ayuda si así hace falta, rodearos de personas que sintáis que pueden acompañaros, y sobre todo si sentís que os habéis equivocado, que os han traicionado, que os han engañado, que os habéis dejado engañar, no pasa nada, no olvidemos que todo es un juego, estamos aquí jugando, no olvidemos el estado lúdico que tiene que mantener nuestra mente para lidiar con toda esta locura de mundo en el que vivimos. Es un juego, estamos aquí para aprender, para equivocarnos, para caernos, levantarnos, para compartir, para juntarnos con unos, separarnos de otros. Cada persona, cada ser humano, cada ser de otra dimensión, todo juega un papel perfecto en el todo, y estamos aquí juntos en esta maravillosa locura, aprendiendo a ser diamantes, aprendiendo a darnos el permiso de lucir con la luz que somos, porque nos lo merecemos y porque no hay más remedio, somos seres de luz. ¿Cómo no vamos a lucir? Os mando un abrazo enorme. Gracias y hasta pronto.